Se ha practicado desde la época de la prehistoria. Para ese momento era un arte que combinaba habilidad y conocimiento. Es una ciencia específicamente de la salud dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento, pronóstico de enfermedades, lesiones y problemas de salud. Pero, ¿quiénes son los encargados realmente de aplicar todos estos conocimientos técnicos? Los encontramos en hospitales, centros médicos, clínicas, laboratorios, entre otros. Hablo del profesional de la salud, médico, doctor, como usted lo quiera llamar. Ellos tienen una responsabilidad bien grande y bajo fe de juramento son pieza fundamental en todos estos centros asistenciales. ¿Y por qué son piezas fundamentales? Porque primero, estos profesionales ayudan a mantener una buena salud, ayudan a prevenir enfermedades, manejan enfermedades crónicas para mejorar la calidad de vida o prolongar la calidad de vida del ser humano y por supuesto mantener mantener un cuerpo sano, los organismos sanos y una mente sana. Gracias por escucharme, mi nombre es Roger Alejandro y ustedes saben lo que tienen que hacer, suscribirse, comentar, dar like, para que semana a semana nosotros sigamos teniendo temas interesantes, temas que nos ayudan a evolucionar, a crecer y por supuesto a seguir expandiendo nuestros conocimientos aquí en mi podcast, tu podcast tabú, donde no todo lo que escuchas y ves está prohibido, como no está prohibido el tema de hoy. Porque hoy voy a hablar con un médico egresado de la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, tiene un diplomado además en salud ocupacional, tiene un diplomado en medicina interna, es el doctor Juan Andrés Sionche y hoy vamos a hablar sobre dos temas importantes en la salud, que es la medicina interna y la salud mental. ¿Habrá tabú en estos temas? Doctor, buenas tardes, un gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Roger. De verdad que, bueno, bien, muchas gracias por la invitación. Excelente podcast. De verdad que te felicito por lo que estás logrando granito a granito y que, bueno, que me hayas dado un espacio en tu ventana. De verdad que significa mucho porque es muy importante tener en cuenta la salud en general, en todas las aristas que se pueda tocar en un mundo tan agitado y tan fuerte como los que estamos viendo en la actualidad. De verdad, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo quieres que lo llame? ¿Doctor o simplemente Juan Andrés para quizás generar un poco de confianza y romper un poco el hielo aquí? Tal cual, así, Juan Andrés. Juan Andrés, ok. Vamos a empezar a hablar de un tema como es la medicina interna. Háblanos un poco en qué consiste la medicina interna. Sí, fíjate, nosotros hacemos una carrera de 6 años en Venezuela por lo regular y a nivel mundial tiende a ser 6, algunos países 7 años. Egresamos como médicos generales con una licenciatura en sí. Se nos llama doctor básicamente por una arista filosófica donde la palabra doctor viene del latín, sí, al cual su significado es docencia, enseñamos. Entonces, no solamente vemos pacientes enfermos como tal, sino que al final del día de una consulta, la idea es enseñarle al paciente, ¿sí? Múltiples eventualidades de su estado, ¿sí? de sus padecimientos, de las herramientas que pueda tener para evitar que llegue a una enfermedad como tal. Entonces, siendo médicos generales, hay una gama bastante variada y grande en la medicina de subespecialidades, y la medicina interna es esa rama de la medicina que se basa, sí, básicamente en lo que es la prevención, el diagnóstico, control de enfermedades que no requieran una intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces se le da un cuidado integral al paciente desde un punto de vista clínico. Entonces, ya sea de alguna enfermedad, algunas enfermedades
digamos, en el argot de cualquier sistema o de un órgano en sí. Entonces, la medicina interna básicamente es la puerta de entrada, ¿sí?, a todas estas enfermedades agudas, crónicas, para poder lograr un control. Entonces, desde ese punto de vista, el médico internista, que no soy especialista, pero tengo un diplomado de 1 año en la Universidad de los Andes, acá en Chile, porque bueno, estoy radicado acá en Chile ya desde hace 4 años y medio, ejerciendo la profesión desde hace 4 años prácticamente. Nos orienta y nos facilita el estudio de múltiples enfermedades, ¿sí?, para poder tener una orientación diagnóstica y una intervención al paciente de una buena calidad, ¿sí? Entonces, como médicos generales aprendemos, ¿sí?, muchísimo en diferentes aristas. Básicamente estamos en la atención primaria de salud. El paciente llega primero a un médico general, posterior de su diagnóstico, dependiendo a qué lo motiva a la consulta. Bueno, hacemos esa primera intervención, despejamos dudas, iniciamos un tratamiento inicial. Posteriormente, dependiendo del diagnóstico, derivamos a alguna otra subespecialidad que amerite la atención en un segundo nivel, ¿sí? Pero básicamente el médico general y el médico internista es el que mayormente tiene ese conocimiento muy, muy amplio de múltiples enfermedades, tanto agudas como crónicas. Claro, ahora te pregunto, ¿cuáles son las patologías más comunes en la medicina interna o en la medicina general, pues? Mira, existen múltiples clasificaciones, categorías. Entonces a mí me gusta para los oyentes, sí, los que consumen tu podcast, para que puedan tener un mejor entendimiento. La podemos definir básicamente por cronología en agudas y crónicas, ¿sí? Entonces, normalmente estas patologías agudas cursan con un periodo de tiempo de días, no mayor de 2, 3, 4 semanas, ¿sí? Y las enfermedades crónicas, que, como su nombre lo puede definir, persisten en el tiempo, normalmente 3 meses hacia adelante, dependiendo también del sistema afectado como tal. Entonces, teniendo, digamos, esta diferenciación en enfermedades agudas, básicamente las más comunes tienden a ser el sistema respiratorio, ¿sí? Enfermedades respiratorias como tal. Venimos saliendo de una pandemia que nos estremeció, nos enseñó, ¿sí?, y nos remodeló básicamente la forma de cómo vemos el mundo en general. Entonces, básicamente estas enfermedades agudas tienden a ser muy, muy comunes a nivel respiratorio. Por lo regular no dejan secuelas o mayores problemas a mediano o largo plazo. Tienden a ser con un 95% aproximadamente de resoluciones, ¿sí? Aparte de este sistema, o afectar al sistema respiratorio, también infecciones urinarias, algunas heridas, eventos que puedan causar alguna disrupción de la salud en ese momento, ¿sí?, pero que por lo general no genera mayor alteración crónica como tal, ¿sí? Ahora, para ver si entendí un poco en la introducción que diste, es decir, que el médico general y el médico internista tienen similitudes, ¿o existe alguna diferencia entre el médico general y el médico internista como tal? Sí, o sea, la diferencia es que el médico general regresa de su internado y es la puerta de entrada a la atención primaria de salud, como te comentaba. El médico internista es aquel médico que genera, sí, se realiza un posgrado, una subespecialidad de 3 años, donde se forma en todas las, digamos, los sistemas, ¿sí?, que configuran y generan el armazón de nuestro ser, de nuestra salud, ¿sí?, en general. Enfermedades neurológicas, hipertensivas, metabólicas, inmunológicas, etcétera. Entonces, el médico internista es ese especialista que se da una buena pincelada a nivel educacional de todas estas enfermedades. Por lo regular puede generar un control de estas enfermedades. Cuando no se logra, también existe la posibilidad de una ayuda
en una subespecialidad dentro de estas especialidades como tal, ¿sí? Entonces, el médico internista tiene un más amplio conocimiento, ¿sí? Y herramientas para el manejo de enfermedades principalmente crónicas, ¿sí? Que es en esta lista que estamos mencionando de las enfermedades más comunes y que la pudimos dividir en agudas y crónicas, pues las crónicas desafortunadamente no tienen una cura como tal, pero el médico internista trata de darle un control y una remisión a su enfermedad crónica para que tenga una buena calidad de vida como tal, ¿sí? Claro, cuando hablas de enfermedades crónicas, hablas ya de enfermedades que donde el paciente ya no tiene ninguna esperanza de vida, sino simplemente lo que hacen es prolongarle un poco más ese tiempo o esa calidad de vida, ¿no? Mira, permíteme corregir allí ese detalle de no es un paciente que pueda tener una mala calidad de vida como tal o esté desahuciado, ¿sí? Exacto. El hecho que sea crónico no quiere decir que tenga que padecer o generar complicaciones, ¿sí? A lo que nosotros llamamos historia natural de la enfermedad. Entonces, esta historia natural de la enfermedad es: paciente se enferma, generan múltiples complicaciones y puede fallecer de estas complicaciones. Es ahí donde el médico tiene el deber y la obligación de intervenir y como de interrumpir ese proceso natural de enfermedad con diferentes herramientas, principalmente tratamientos en general, una conversación, una consulta como tal, hasta procesos interventivos, quirúrgicos, farmacológicos. Entonces, la idea es que el paciente tenga el conocimiento de que la enfermedad no va a tener una cura, pero con todas las herramientas importantes brindadas por los especialistas, puede tener una muy buena calidad de vida, sin duda alguna, ¿sí? Claro. Ahora, pasando a otro punto, en base a tus años de experiencia, ¿no? en esta rama de la medicina, ¿cuál consideras tú que son los factores comunes o factor más importante o determinante para establecer que una persona es completamente sana? Mira, existen muchísimos, pero vamos a partir de definir una palabra muy importante que es la salud, ¿sí? Entonces, la salud no es más que el estado biopsicosocial en ausencia, ¿sí? O no de alguna enfermedad. Es decir, que podemos perder nuestra salud aún estando nuestro cuerpo, por ejemplo, en perfecto estado, ¿sí? Porque es un equilibrio mental, físico y social. Entonces, se triangulan estos factores, con lo cual nos definen como personas y nos podemos interactuar como individuos en una sociedad, como cultura, etcétera. Entonces, es importante tener esta definición bastante clara. Entonces, allí, si definimos esto, podemos identificar múltiples factores, principalmente ambientales, tan de moda el estrés, ¿sí? Largas horas de trabajo, poco compartir o recreación a nivel social. La pandemia obviamente nos arrebató 2 años básicamente de encierro, ¿sí? Aunque no, sí, para cuidar nuestro cuerpo a nivel respiratorio, físico y evitar contagiarnos con el virus respiratorio COVID. Entonces, pero a nivel social nos hizo un gran daño. Entonces, factores múltiples. A nivel físico, bueno, podemos identificar alimentarios, los hábitos que también hemos perdido la noción de los buenos hábitos alimentarios, físicos. A veces personas con hábitos como consumo de tabaco, alcohol, etcétera. El sedentarismo también, que influye por situaciones también aledañas a tiempo, a obligaciones como individuos, con obligaciones con el trabajo, con la familia. Entonces, una persona sana, quizás en el argot general de esta palabra difícil,
pero la idea es que pueda equilibrar, ¿sí?, estos factores de riesgo mencionado a nivel físico, social, en su máxima disminución para evitar caer en un proceso de enfermedad mental, física, psicoemocional. Claro. Básicamente Ahora, esto. sí, ahora te pregunto, la alimentación, creo que tocaste ese punto y es un punto tan importante, ¿no? Creo que todos los puntos que tocaste son importantes, pero me gustaría detenerme en la alimentación, porque la alimentación, según de lo que se ha dicho y he leído y lo que por supuesto dicen los especialistas, nosotros como seres humanos somos prácticamente 80% de lo que comemos. No sé si tú compartes esa misma opinión. Mira, yo creo que me atrevería a decir hasta un 90% realmente. Sí. Sin duda, sin duda. Mira, la alimentación en la actualidad se nos ha escapado de las manos esa responsabilidad como individuo y le hemos dado rienda suelta a las industrias sin ánimos de aquí de desmerecer o querer Claro, desmeritar a nadie tampoco. desmeritar a nadie, claro. Entonces, pero sí, la alimentación actualmente puedo decir que el 70-80% está industrializada y procesada, lo cual abre una puerta de entrada para enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, por ejemplo, que actualmente sigue siendo la causa número 1 de muerte en el mundo. Entonces, la alimentación también en estos tiempos de tecnología, ¿sí?, de redes sociales, hay mucha información y al existir tanta información, siento que el consumidor o el usuario queda desinformado, que si hay que hacer dieta, que si la dieta keto, que el ayuno intermitente, tantos mitos, tantos tabúes, y siento que hay que rescatar lo más esencial y lo más básico de una alimentación balanceada. ¿A qué me refiero con esto, Roger? Básicamente identificar, o por lo menos en mi experiencia puedo identificar 3 ingredientes, o porque llamarlos alimentos sería algo atroz, pero 3 productos que están en el, como te digo, 70-80% de la canasta básica de todas las casas, que viene siendo el azúcar, las harinas refinadas y los aceites vegetales. Entonces, yo no me quiero meter con tipos o estilos de vida alimentarios específicos como dietas cetogénicas, que es la dieta keto, los ayunos intermitentes, ¿sí? Entonces, lo que me quiero enfocar ahorita que el público, tus auditores puedan irse con la idea de que estos 3 ingredientes, productos, como el azúcar, las harinas de trigo o la harina refinada principalmente y los aceites vegetales, se encuentran en un 70-80% en todos los productos procesados y son los causantes de romper metabólicamente el funcionalismo de tu sistema, ¿sí? Son los principales causantes de agudizar enfermedades crónicas como la obesidad principalmente, resistencia a la insulina, ¿sí?, la diabetes, la hipertensión. Entonces genera un proceso inflamatorio crónico que no genera ningún síntoma en el momento, ¿sí? Puedes consumir pan todos los días por un tiempo de 5 o 10 años y probablemente no vayas a una consulta porque no va a generar síntomas. A la hora de generarlos, créeme que estamos un poco tarde. Y ya básicamente la Asociación Americana de Diabetología, Endocrinología, tienen identificado que desde el embarazo la alimentación influye en ese individuo en desarrollo, ¿sí?, en su metabolismo cuando sea un adulto. Entonces, siento que tenemos nosotros la responsabilidad individual de poder elegir e ir eliminando progresivamente estos 3 productos o ingredientes para conciliar luego un plan, ¿sí?, alimentario que genere una estabilidad en tu salud. Entonces, como te repito, estos tres productos generan un impacto directo a nivel metabólico que en ocasiones es irremediable, originando enfermedades crónicas metabólicas. Como
te digo, la hipertensión y la diabetes siguen siendo la causa número 1 de muerte en el mundo, ¿sí? Entonces es importante que esta alimentación comience con elegir buenos productos, ¿sí? Claro, Buenos claro, claro, productos. claro. Ahora, ahora que estás aclarando ese punto, dentro de mi ignorancia, ¿no? En todo este tema de la salud y todo este tema de, de la profesión, pues, ustedes Claro. como médicos, yo me imaginaba que la principal muerte, oh, perdón, la principal causa de muerte en el mundo era el cáncer, ¿no? Pero ahora que tocas ese tema, me gustaría más o menos que nos des, a grosso modo, unas recomendaciones y alertas para evitar lo que es la hipertensión o para evitar lo que es la diabetes como tal, pues. Claro, bueno, principalmente comenzar a moverse, ¿sí? Nuestro cuerpo está diseñado, según la evolución, para esto, ¿sí? Fuimos cazadores, recolectores, nómadas, entonces hemos estado en un periodo, ¿sí?, de evolución que estamos involucionando. Entonces hay mucho sedentarismo, principalmente realizar una actividad recreacional. Muchas personas en las consultas llegan, no, doctor, es que yo llego y yo camino en mi trabajo mucho. No, créeme que el estrés elimina eso, aumenta tu hormona de cortisol, que es la hormona del estrés, y aumenta todos los parámetros metabólicos en tu sistema, lo cual que si puedes estar 10 horas de pie, no va a generar ningún impacto cardiovascular beneficioso. Entonces, inicialmente moverse 5, 10, 20 minutitos, cualquier actividad física que por lo menos genere un impacto a nivel de tu estado de salud, como una fatiga. Salte la cuerda, 10 minutitos, créeme que va a ser suficiente para iniciar un buen, digamos, impacto y rutina dentro del proceso de salud. Principalmente eso. Segundo, la alimentación, fundamental. La alimentación tiene que ser muy balanceada con alimentos, como te digo, de comida real, ¿sí? ¿Cuál es esta comida real? Las proteínas de origen animal, origen vegetal, muchísima carne, pollo, pescado, legumbres, ¿sí? Entonces son las principales fuentes de proteína, lo cual genera una saciedad increíble y va a permitir que tu organismo esté estable. Los aceites vegetales, fritura o alimentos procesados. Entonces, no es más que la combinación de estos 3 productos que son tóxicos para tu cuerpo, bajar el consumo de ellos. Este mito de que una vez al año no hace daño, eso también está súper estudiado, y efectivamente, una vez a la semana ya hace daño. Entonces, el dulcito, la comidita procesada, la chatarrita, los fines de semana como premio, es algo que también genera un impacto psicológico. La recompensa de comer me genera saciedad y satisfacción, y lo voy a repetir una y otra vez. Aparte que el azúcar también activa los mismos núcleos cerebrales que la cocaína. Fíjate, el vínculo tan fuerte que genera y por lo complejo que es. Obviamente muchas personas lo intentan y lo hacen, y sé que es complejo porque hasta uno como profesional le sucede. Entonces, la alimentación, rescatar que sea lo más balanceado posible, lo más real posible, aparte de estas proteínas vegetales, ¿sí? Y carbohidratos que sean saludables, ¿sí? No quiero empalagar acá con nombres científicos ni nada, pero básicamente hortalizas, papas, el cereal como el arroz, que lo satanizan muchísimo y es un superalimento. Entonces, la idea es que sea proporcionales también, ¿sí? Entonces no comerse media taza de arroz sola, por ejemplo. La combinación de estos alimentos es muy importante, las proporciones. Tips fácil que le digo a mis pacientes: combine por lo menos en su plato, divídelo en 3, 50% proteína, 30% vegetales y un 10-15% de carbohidratos saludables, ¿sí? Claro. Entonces, aparte de esta alimentación y la actividad física, es importantísimo la salud, ¿sí?, emocional. A una recreación, algún tipo de hobby, lectura, algo que genere, sí, un switch desde nuestra rutina diaria con el trabajo
y darnos un tiempo para nosotros. Yo creo que con esas herramientas, comenzarla a implementar progresivamente, ¿sí? Todos los días, de poquito a poquito, 5, 10 minutitos, y personas pasan 3, 4, 5 horas en Instagram. No van a tener 5, 10 minutitos para pensar en ellos y en su salud y brindarse así un cuidado, un autocuidado. Entonces, esos factores son los más importantes para iniciar. Posteriormente, si hay una condición de salud que contraindique algún tipo de actividad, lo más indicado es consultar con su médico de cabecera. Claro. Tú sabes que vivimos en una época y en tiempos muy, muy avanzados, ¿no? Creo que las plataformas digitales, el internet y todo lo que tiene que ver con la tecnología ha hecho como un choque emocional. Y con esto me animo a aperturar la otra parte del podcast, que es la salud mental, ¿no? ¿En qué afecta todo esto que tú has hablado en lo que es la parte de la salud mental y la salud emotiva como tal? Porque el teléfono es un arma, por supuesto, yo diría ventajosa y a la vez no ventajosa, porque como dices tú, pasamos 5 horas metidos en el teléfono, pero inclusive hasta comiendo, que es el momento sagrado donde tú tienes que inclusive masticar hasta 40 veces para digerir bien la comida, para tener una mejor digestión, pero todo eso se perdió y ya, o sea, afecta más que todo a la salud mental y emotiva. Háblanos un poco de la salud mental. Sí, mira, Roger, por lo menos yo cuando emigré de Venezuela a Chile, sí, por obvias razones que ya muchos de nuestros compatriotas tenemos súper claro, se vio afectada mi salud mental en cierto aspecto, ¿no? Otra cultura, otras rutinas, ¿sí? Otras metas. Entonces, de allí comencé a trabajar por digamos, obligación, la salud mental acá. Fue una de las primeras puertas de oportunidad de trabajo que se me abrieron acá, la cual agradezco enormemente, porque quitó el tabú como venezolano sobre la salud mental. No sé, en nuestro país la salud mental desafortunadamente es muy marginada, fue muy marginada durante mucho tiempo y creo que lo sigue siendo, ¿sí? También por cierta idiosincrasia del venezolano, por ser jocoso, por ser muy chalequeador, o como dice, tirar la talla acá, como dice a los chilenos. Entonces se descuidó mucho y no le prestamos atención y hasta como médico carecía de cierto impacto o conocimiento a nivel de la salud mental. En estos 4 años acá, dedicando también la atención médica en esa área, pues es el pilar fundamental de nuestra vida, no solamente de nuestra salud, de nuestra vida, porque si nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestro pensar, nuestra psiquis no está en sintonía, nada alrededor, ni siquiera nuestro sistema físico va a estar bien. Entonces el impacto a nivel psicoemocional que nos arrebata la tecnología en cierto aspecto, que es muy, muy, muy útil, sí, pero que se ha vuelto también cierta enemiga de nosotros en ese aspecto emocional, pues ha sido bastante importante, ¿sí? Y más que todo nuestros niños han perdido habilidades sociales, interacciones a nivel personal, desde el núcleo familiar hasta con para darte un dato algo triste, pero no menos importante, el suicidio es la cuarta causa de muerte en jóvenes de 18 a 29 años. Wow. La cuarta a nivel mundial. Entonces es algo no menor, es algo que está allí, que todavía hay una brecha importante en conciliar, en normalizar, sentirse mal
e ir a buscar ayuda, ¿sí? Está bien los consejos de la familia, sí, un amigo, pero es importante que puedan asistir a un profesional de la salud para al menos, sí, drenar esas emociones. Entonces, nuestro cuerpo grita lo que nuestra mente calla. Entonces, Exacto. el impacto que tiene nuestra salud mental hoy en día en todo nuestro funcionamiento en general es fundamental. Entonces, Ahora, importante. ¿tú crees? Disculpa No, que te dime. interrumpa. ¿Tú crees que todavía, bueno, en los países latinoamericanos, hablo de países latinoamericanos porque venimos de allí, ¿no? Claro. Todavía existe tabús y mitos en relación a la salud mental, porque hablo del caso de Venezuela, cuando a ti te recomiendan o no sé cómo se le llama en el argot médico, cuando te remiten a Sí, te un derivan, te psiquiatra o un remiten, te psicólogo. refieren. Sí, Ajá, cuando te remiten a un psicólogo, un psiquiatra, lo primero que te dicen es que tú estás loco. claro. O sea, pero O yo ni no soy loco, siquiera ¿para qué voy a hacen... ir? Por eso, yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir? Entonces te pregunto, ¿todavía existen tabús y mitos en relación a la salud mental? Por lo menos en Latinoamérica. Sí, sí, sin duda alguna. De hecho, una de las principales motivos de consultas iniciales, cualquiera, no sé, por decir algo, ansiedad, por mencionar una de tantas enfermedades en la salud mental, y la ansiedad, que no es más que esa necesidad de gritar algo que nos sucede y que a nivel físico nos altera. Los pacientes pueden ingresar, consultan la primera vez y no tienen adherencia al tratamiento. Entonces, digamos, la baja tasa de controles sí es importante a nivel latinoamericano, ¿sí? En Venezuela, ni contar por esa misma cultura, ¿sí? Genera un tabú de estar loco. Sí. No sé cómo llegó eso a calar tanto en nuestra raíz, pero creo que también, sí, todavía. sin duda alguna. Pero bueno, a la oportunidad que nos ha dado también esta, digamos, situación de ser inmigrante y conocer muchos compatriotas afuera, al menos le dio la oportunidad de conocer y de realizarse un autoanálisis, ¿sí? Y por lo menos, aunque existe todavía, siento que la brecha, que es todavía bastante grande, se va a ir recortando progresivamente con el tiempo y a medida que la información sea expandida, una muy buena información de que las emociones y los sentimientos tienen cabida, ¿sí? Existe muchísimos especialistas en el área de salud mental, psicólogos, terapeutas ocupacionales, psiquiatras, etcétera, que brindan un apoyo fundamental y evitar que un simple proceso de estrés de algunos días, semanas, no se convierta en una depresión mayor, ¿sí? Que es algo que sucede muy frecuentemente, y lo más peligroso, que sucede de forma silenciosa, ¿sí? Eso te iba a decir, bueno, he escuchado muchísimo que la depresión no es un síntoma que se deja ver a primera vista, sino que es algo silencioso como tal, ¿no? Sí, sin duda alguna. La persona, créeme, que te va a dibujar su mejor sonrisa, ¿sí? Y el hecho que ya llegue a consulta a mencionar el hecho de sentirse que no se halla como ser humano, ya es una alarma impresionante, y es allí donde nosotros intervenimos de forma inmediata, ¿sí? Hacemos las consultorías necesarias, derivación con psicólogo, acompañamiento psicoemocional, en algunos casos iniciamos tratamiento farmacológico, que es otro tabú. No, es que son drogas. Todos los medicamentos, hasta el mismo acetaminofén, paracetamol, es una droga, ¿sí? Solo que lo utilizamos para un fin mayor o un beneficio real. Lo importante en salud mental, que la mayoría de los antidepresivos, para romper ese mito igual,
no generan ningún tipo de dependencia, son medicamentos muy seguros, son medicamentos muy efectivos, en situaciones muy específicas también, pero lo más importante es que no generan ningún tipo de dependencia, y ese es también el miedo del paciente a consultar. No es que me van a medicar. Te puedo decir que el 70% de las consultas o de las enfermedades en salud mental no requieren psicofármacos, el 70%. Hay un porcentaje, sí, que sí lo amerita por un periodo de tiempo muy específico, algunos meses, sí, y solamente el 5 o 2% ameritan medicamentos crónicos, que son enfermedades crónicas como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, que obviamente ya es de especialidad y que es poco frecuente o poco común. Existe obviamente, sí, pero son poco comunes. Entonces hay que romper ese mito de que yo voy a ir al médico en salud mental o el psiquiatra o el psicólogo y me van a medicar. No, para nada. No funciona o no es así. Es totalmente un espacio bastante cómodo, abierto, íntimo, entonces donde el paciente tiene la oportunidad de desahogar sus emociones. El paciente en salud mental pierde de vista ese sentido, no reconoce las emociones y por ende cae en un círculo, digamos, vicioso a nivel de su pensamiento y de lo que siente, cae en un pensamiento disgregado donde desafortunadamente en algún porcentaje de la población lo toma o lo llega a tomar malas decisiones como tal. ¿Sí? Total. Tú sabes que preparándome un poco para esta conversación y leyendo, hubo un punto, un artículo que leí que me llamó mucho la atención, y es en relación de que muchos profesionales del área tuya, de la salud, ellos dicen que actualmente las enfermedades ahorita no tienen ningún grupo etario específico, y derivaban a eso, a lo que tú habías mencionado anteriormente en relación que las principales causas de muerte del mundo son la hipertensión y la diabetes. Normalmente uno, cuando habla de hipertensión, ya uno lo deriva a personas mayores, la hipertensión como tal. Y según de lo que leí en ese artículo, las estadísticas de jóvenes que han muerto por infartos ha ido creciendo y ha ido evolucionando significativamente. Sin duda alguna. De hecho, por lo menos se estima que el 50-70% de la población mundial es obesa. Se estima. Lo cual, la diabetes ha aumentado progresivamente en grupos o rangos etarios menores de 35 años. Algo increíble. Y no solamente pasa acá en Chile, pasa en el mundo entero. O sea, es una cuestión sorprendente. Sin ir muy lejos, anualmente mueren o fallecen personas por diabetes o hipertensión o tener ambas enfermedades, porque sucede mucho que un paciente diabético al menos tiene otra comorbilidad u otra enfermedad crónica, como la hipertensión, por ejemplo, como enfermedades asmáticos, entre otras. Entonces, fallecen aproximadamente de 1.4 a 1.5 millones de personas, casi lo mismo que hizo el COVID a nivel mundial. Ahora, Juan, disculpa que te interrumpa, ¿tú crees que eso es derivado a qué? Porque no sé si la hipertensión es algo hereditario, o ¿por qué tú crees que eso se deriva a qué? ¿Mala alimentación, lo que hablábamos anteriormente? Sí, o sea, por lo menos yo le llamo caja de Pandora a los factores genéticos. Sin duda alguna, la epigenética que se está estudiando actualmente ha avanzado muchísimo, y sí, hay un componente importante, pero dentro del abanico de factores de riesgo representa de un 5 a un 10%. Entonces, si tú eres una persona que tienes factores genéticos no modificables, por supuesto, la edad, la raza, la herencia o por lo menos antecedentes familiares hipertensos diabéticos, ya tu cuerpo es sensible. Entonces, esa caja de Pandora está cerrada. ¿Cómo la abres?
con los malos hábitos, ¿sí? El sedentarismo, la alimentación, la obesidad, la resistencia a la insulina, enfermedades metabólicas van a gatillar, ¿sí? O acelerar el proceso de inflamación crónica. Tus arterias se vuelven rígidas, ¡pum!, generas la hipertensión, ¿sí? Normalmente un paciente hipertenso no tiende a ser diabético, pero el paciente diabético sí tiende a ser hipertenso. Claro. Eso por esto mismo, porque genera una inflamación mucho peor. Entonces, desafortunadamente, desde que somos niños, lo veo todos los días, que se premia al niño con un dulce, una golosina porque se portó bien. Mamá, papá, lo estás enfermando, lo estás volviendo adicto al azúcar, al sedentarismo, al teléfono, por ejemplo. Veo papás todos los días que le dan el teléfono a sus hijos, una tablet, un iPad, y el niño pasa 3, 4, 6 horas allí, no tiene buenas relaciones interpersonales, genera ansiedad, genera estrés, un niño con pocas habilidades para el mundo en que nos movemos. Entonces son factores o hábitos, malos hábitos que adquirimos. Te puedo decir que el 90% de las enfermedades son adquiridas. El 90% de las enfermedades crónicas son adquiridas. Solamente un 10% son, digamos, congénitas o hereditarias, que lo vas a desarrollar en el momento de cualquier etapa de tu vida, pero el 90% son adquiridas. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hay que hacer? Simplemente retomar, ¿sí?, de una u otra forma los buenos hábitos, ¿sí? Los buenos hábitos alimentarios, recreacionales, actividad física, bajar, disminuir, tener herramientas o habilidades blandas para bajar el estrés. El estrés también es un factor de riesgo que no podemos modificar o eliminar. Porque yo no puedo decir, no, sí, estoy estresado. Ajá, sabemos que estás estresado, ¿y qué haces? ¿Sí? O cómo lo evitas. La única forma de hacerlo es generando actividades recreacionales de placer, ¿sí? Claro. Es lo que científicamente tiene una evidencia. Sí, y aclarando un poco, no con esto de lo que estás comentando, no con esto queremos decir de que aquellos padres o madres que tienen a sus hijos y que le dan la apertura para que utilice el iPhone, el iPad, el teléfono, lo que sea, no lo hagan. Pero tiene que haber un tiempo limitado como tal. Por supuesto. No, de hecho, y supervisado, claro, también. Supervisado, consensuado, sí, explicarle, educarlo. La educación es fundamental, porque sí se puede, educándolo, sí, sencillamente explicarle a los niños por qué o qué, sí, y tener una rutina máximo o preferiblemente en un mundo ideal 2-3 horas divididas en las 24 horas, darle la oportunidad de tener su herramienta, ¿sí?, tecnológica. O sea, no nos oponemos a eso sin duda alguna, pero los excesos definitivamente hacen daño, sí. Sí, totalmente. Yo, bueno, ya para ir terminando, te agradezco la oportunidad y te agradezco este tiempo porque sé que tienes múltiples ocupaciones, pero recopilando un poco toda la conversación, creo que la recomendación principal para tener una salud mental equilibrada, un cuerpo sano, una mente sana, es organizarse, es equilibrarse con o en relación a lo que comes, porque somos 90%, según de lo que tú dices, a tu criterio, 90% de lo que comemos, no llevar una vida sedentaria, y yo creo que de allí en adelante ya hay un plus y hay un tiempo y un terreno ganado, ¿no? Pero yo, para cerrar, quiero hacerte una pregunta. Tú, como profesional de la salud, como médico que estás al día con toda la información, yo te pregunto, ¿hay vías o existen ya algún pro o algún avance en contra o en pro de la vacuna contra el cáncer? Excelente pregunta. Es muy excelente pregunta, porque siento que la tecnología existe, siento que las herramientas, el capital humano, ¿sí?,
el conocimiento humano existe, va encaminado. En la actualidad hay todavía algunos ensayos, sí, más que todo en roedores, ya con ciertos protocolos o inicios, sí. Es importante destacar que estos ensayos son muy lentos porque necesitan de mucho tiempo, sí. Básicamente, para sacar cualquier tipo de vacuna, al menos 10 años experimentales desde la primera fase, una fase 1, ¿sí? Que determina si se puede emplear o no. Entonces, pero específicamente para ciertos o cáncer como tal, existe ya una vacuna, ¿sí? Al menos contra el virus, ¿sí? V6, virus de papiloma 6, 16 y 32, que son las cepas principalmente cancerígenas para desarrollar cáncer de cuello uterino, más que dado en el sexo femenino, ¿sí? Correcto. Entonces existe una vacuna inicial a los 10 años y un refuerzo a los 16, ¿sí? Entonces ya se están aplicando, acá en Chile se utilizan como protocolos, donde la tasa de incidencia baja significativamente porque la causa está bien determinada. Ya contra otros tipos de cáncer esperemos que al menos la replicación celular, porque el cáncer no es más que esto, una replicación anómala múltiple de células que generan al final un desequilibrio en el sistema donde se presente en el cuerpo, sí, y genera obviamente la falla. Entonces la idea es que sí hay ciertos protocolos ya establecidos, pero nada concreto como tal. Pero estimo que está bastante cerca. Yo estimo que en la próxima década vendrán noticias muy favorables para ese tipo de enfermedades que realmente son terribles y fatídicas también. Ojalá. Yo te agradezco la oportunidad, una recomendación final para cerrar este podcast, que hablamos de todo un poco, hablamos de la salud mental, hablamos de las diferentes patologías que mueven lo que es la medicina general. Una recomendación final para tener, como dije anteriormente, una salud mental equilibrada y un cuerpo y organismo sano. Sí, porque igual muchas personas pensarán de que hacemos énfasis en el cuerpo, en la alimentación, y no tiene nada que ver con, claro, sí, entonces las personas a veces tergiversan un poco, y que tampoco debemos normalizar la obesidad, porque es una enfermedad. Entonces, como tal, como enfermedad, tenemos la obligación de combatirlo, ¿sí? Y lo importante es educarse, saber educarse. Como médicos les recomiendo que asistan una vez al año al menos a control, ¿sí? A chequearse su estado físico general de salud, también un control anual con psicólogo en ausencia de alguna sintomatología, asistir simplemente para una pequeña evaluación, par de preguntas, una charla, y créeme que va a ser de mucha utilidad. A moverse más, a hacer mayor actividad física recreacional, nuestro cuerpo se lo va a agradecer muchísimo, y a comenzar a elegir bien los alimentos. No podemos cambiar las industrias, eso no podemos combatirlo, pero sí podemos tomar buenas decisiones a la hora de alimentarnos, ¿sí? Entonces, la recomendación es que vayan a su médico, vayan a consulta, no dejen para mañana, ¿sí?, lo que pueden hacer hoy, porque su cuerpo se los va a agradecer infinitamente. Yo te agradezco infinitamente la oportunidad, y por supuesto que nos hayas dedicado estos minutos para hablar un poco sobre el tema. A ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado, escuchado y visto. Ya saben lo que tienen que hacer: suscribirse, comentar, dar like y por supuesto ser multiplicadores de este contenido, para que semana a semana sigamos aprendiendo diferentes temas aquí en mi podcast, tu podcast Tabú, donde no todo lo que escuchas y ves está prohibido, como no estuvo prohibido este tema de hoy. Muchísimas gracias.